De el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Schure. Libro 6. Pitágoras, los misterios de Délfico. Cuarto grado, Epifanía, el adepto, la mujer iniciada, amor y matrimonio. Con Pitágoras acabamos de llegar a la cumbre de la iniciación antigua. En esta cumbre, la tierra aparece ahogada en la sombra como una estrella moribunda. A partir de ahí, las perspectivas siderales se abren y la visión desde arriba, la epifanía del universo, se despliega como un maravilloso conjunto. Pero el propósito de la enseñanza no era absorber al hombre en la contemplación o en el éxtasis. El maestro había llevado a sus discípulos a las regiones inconmensurables del cosmos. Los había sumergido en el abismo de lo invencible. Tras el aterrador viaje, los verdaderos iniciados debían volver a la tierra mejor, más fuertes y mejor templados para las pruebas de la vida. A la iniciación del intelecto debía seguir la de la voluntad, la más difícil de todas, porque el discípulo debía ahora llevar la verdad a lo más profundo de su ser, para ponerla en práctica en la vida. Según Pitágoras, para alcanzar este ideal había que reunir tres perfecciones: la verdad en la mente, la virtud en el alma y la pureza en el cuerpo. Una higiene aprendida, una continencia mesurada, debían mantener la pureza corporal. Se requería no como un objetivo, sino como un medio. Todos los excesos corporales dejan una huella, y como una mancha en el cuerpo astral, el organismo vivo del alma y por consiguiente en el espíritu, pues el cuerpo astral contribuye a todos los actos del cuerpo material. Es incluso el cuerpo que los realiza, siendo el cuerpo material sin él solo una masa inerte. Por lo tanto, el cuerpo debe de ser puro para que el alma sea pura. Entonces el alma, incesantemente iluminada por el intelecto, debe adquirir el valor, la abnegación, la devoción y la fe, en una palabra, la virtud, y hacer de ella una segunda naturaleza que sustituya a la primera. Por último, el intelecto debe alcanzar la sabiduría a través de la ciencia, para poder distinguir entre el bien y el mal en todo, y ver a Dios tanto en el más pequeño de los seres como en el conjunto de los mundos. A esta altura, el hombre se convierte en un adepto, y si tiene suficiente energía, entra en posesión de nuevas facultades y poderes. Los sentidos internos del alma se abren, la voluntad se irradia hacia los demás. Su magnetismo corporal, penetrado por los efluvios de su alma astral, electrifica. Por su voluntad, adquiere un poder aparentemente milagroso. A veces cura a los enfermos con la imposición de manos o con su sola presencia. A menudo penetra en los pensamientos de los hombres solo con sus ojos. A veces, en el estado de vigilia, ve acontecimientos que tienen lugar lejos. Actúa a distancia mediante la concentración del pensamiento y de la voluntad sobre personas que están unidas a él por lazos de simpatía personal, y hace que su imagen aparezca ante ellas a distancia, como si su cuerpo astral pudiera transportarse fuera de su cuerpo material. La aparición de los moribundos o muertos a los amigos es exactamente el mismo fenómeno, solo que la aparición que el moribundo o el alma del muerto suele producir por un deseo inconsciente. En la agonía o en la segunda muerte, el adepto la produce en plena salud y en plena conciencia. Sin embargo, solo puedo hacerlo durante el sueño y casi siempre durante un sueño letárgico. Finalmente, el adepto se siente rodeado y protegido por seres invisibles, superiores y luminosos,
que le prestan sus fuerzas y le ayudan en su misión. Pocos son los adeptos y aún más raro los que alcanzan este poder. Grecia solo conoció 3: Orfeo en los albores del helenismo, Pitágoras en su apogeo, Apolonio de Tiana en su último declive. Orfeo fue el gran inspirador e iniciador de la religión griega, Pitágoras el organizador de la ciencia esotérica y la filosofía de las escuelas, Apolonio el estoico moralizador y el mago popular de la decadencia. Pero en los 3, a pesar de los grados y a través de los matices, brilla el rayo divino, el espíritu apasionado por la salvación de las almas, la energía indomable revestida de mansuetud y serenidad. Pero en los 3, a pesar de los grados y a través de los matices, brilla el rayo divino, el espíritu apasionado por la salvación de las almas, la energía indomable revestida de mansuetud y serenidad. Pero no te acerques demasiado a estas grandes frentes tranquilas, arden en silencio, se siente bajo el horno de una voluntad ardiente, pero siempre contenida. Pitágoras representa, pues, para nosotros un adepto de primer orden, y eso con el espíritu científico y la fórmula filosófica que más se asemeja al espíritu moderno, pero él mismo no podía ni pretendía ser seguidores perfectos de sus discípulos. Una gran época tiene siempre un gran inspirador en su origen. Sus discípulos y los alumnos de sus discípulos forman la cadena magnética y difunden su pensamiento por todo el mundo. En el 4º grado de iniciación, por tanto, Pitágoras se contentó con enseñar a sus seguidores las aplicaciones de su doctrina a la vida, porque la epifanía, la visión desde lo alto, daba un conjunto de visiones profundas y regeneradoras de las cosas terrenales. El origen del bien y del mal sigue siendo un misterio incomprensible para quienes no han comprendido el origen y el fin de las cosas. Una moral que no considere los destinos supremos del hombre será solo utilitaria y muy imperfecta. Además, la libertad humana no existe de hecho para quienes se sienten siempre esclavos de sus pasiones, y no existe de derecho para quienes no creen ni en el alma ni en Dios, y para quienes la vida es un destello entre dos nadas. Los primeros viven en la esclavitud del alma encadenada a las pasiones, los segundos en la esclavitud de la inteligencia limitada al mundo físico. No es el caso del hombre religioso, ni del verdadero filósofo, y más aún del teósofo iniciado que realiza la verdad en la Trinidad de su ser y en la unidad de su voluntad. Para comprender el origen del bien y del mal, el iniciado mira los 3 mundos con el ojo del espíritu, ve el mundo tenebroso de la materia y la animalidad donde domina el ineludible destino, ve el mundo luminoso del espíritu, que para nosotros es el mundo invisible, la inmensa jerarquía de almas liberadas donde reina la ley divina, y que son ellas mismas la providencia en acción. Entre ambos ve, en un claroscuro, a la humanidad, que se sumerge por su base en el mundo natural y toca por sus cumbres el mundo divino. Su genio es la libertad, porque en el momento en que el hombre percibe la verdad y el error, es libre de elegir unirse a la providencia en el cumplimiento de la verdad, o caer bajo la ley del destino siguiendo el error. El acto de la voluntad, unido al acto intelectual, es solo un punto matemático, pero de ese punto surge el universo espiritual. Todo espíritu siente parcialmente por instinto lo que el teósofo comprende totalmente por intelecto, es decir, que el mal es lo que hace descender al hombre hacia la fatalidad de la materia, y que el bien es lo que le hace ascender hacia la ley divina del espíritu.
Su verdadero destino es ascender cada vez más alto y por su propio esfuerzo. Pero para que esto ocurra, también debe ser libre de descender al nivel más bajo. El círculo de libertad se amplía hasta lo infinitamente grande a medida que ascendemos. Se reduce hasta lo infinitamente pequeño a medida que descendemos. Cuanto más se asciende, más libre se es, porque cuanto más se entra en la luz, más fuerza se adquiere para el bien. Cuanto más se desciende, más se convierte uno en esclavo, porque toda caída en el mal disminuye la inteligencia de la verdad y la capacidad del bien. El destino reina, pues, sobre el pasado, la libertad sobre el futuro y la providencia sobre ambos, es decir, sobre el presente siempre existe que puede llamarse eternidad. De la acción combinada del destino, la libertad y la providencia, surgen los innumerables destinos, infiernos y paraísos de las almas. El mal, al estar en desacuerdo con la ley divina, no es obra de Dios, sino del hombre, y solo tiene una existencia relativa, aparente y transitoria. El bien, al estar de acuerdo con la ley divina, es el único que existe verdaderamente y eternamente. Ni los sacerdotes de Delfos o Eleusis, ni los filósofos iniciados quisieron nunca revelar estas profundas ideas al pueblo, que podrían haberlas malinterpretado y abusado de ellas. En los misterios, estas doctrinas estaban representadas simbólicamente por la división de Dionisio, pero cubriendo con un velo impenetrable para los profanos lo que se llamaba los sufrimientos de Dios. Las mayores discusiones religiosas y filosóficas giran en torno a la cuestión del origen del bien y del mal. Acabamos de ver que la doctrina esotérica tiene la clave de esta cuestión en sus arcanos. Hay otra cuestión capital de la que depende el problema social y político, la de la desigualdad de las condiciones humanas. El espectáculo del mal y del dolor es en sí mismo aterrador. Podemos añadir que su distribución, aparentemente arbitraria e injusta, es el origen de todos los odios, todas las revueltas, todas las negaciones. También en este caso, la doctrina profunda trae su luz soberana de paz y esperanza a nuestra oscuridad terrenal. La diversidad de almas, de condiciones, de destinos, solo puede justificarse por la pluralidad de existencias y por la doctrina de la reencarnación. Si el hombre nace por primera vez en esta vida, ¿cómo explicar los innumerables males que parecen caer sobre él al azar? ¿Cómo podemos admitir que exista una justicia eterna, ya que algunos nacen en una condición que inevitablemente conduce a la miseria y a la humillación, mientras que otros nacen afortunados y viven felices? Pero sí es cierto que hemos vivido otras vidas, que viviremos otras después de la muerte, que a través de todas estas existencias reina la ley de recurrencia y repercusión. Entonces las diferencias del alma, de condición, de destino, serán solo los efectos de las vidas anteriores y las múltiples aplicaciones de esta ley. Las diferencias de condición surgen del desigual uso de la libertad en las vidas anteriores, y la diferencia intelectuales del hecho de que los hombres que pasan por la tierra en un siglo pertenecen a grados de evolución extremadamente diversos, que van desde la semianimidad de las pobres razas en regresión, a los estados angélicos de los santos y la realeza divina del genio. En realidad, la tierra se parece a un barco, y todos los que la habitamos somos viajeros que vienen de tierras lejanas y se dispersan por etapas hacia todos los puntos del horizonte. La doctrina de la reencarnación de razón de ser, según la justicia y la lógica eterna, tanto a los males más espantosos como a las felicidades más envidiadas,
El idiota nos parecerá comprensible si consideramos que su aturdimiento, del que es medio consciente y del que sufre, es el castigo por un uso criminal de la inteligencia en otra vida. Todos los matices del sufrimiento físico o moral, de la felicidad y la infelicidad, en sus innumerables variedades, se nos presentarán como las aflorescencias naturales y hábilmente graduadas de los instintos y de las acciones, de las faltas y de las virtudes de un largo pasado, pues el alma conserva en sus profundidades ocultas todo lo que acumula en sus diversas existencias. Según la hora y la influencia, las viejas capas reaparecen y desaparecen, y el destino, es decir, los espíritus que lo dirigen, proporcionan su tipo de reencarnación, tanto a su rango como a su calidad. Lisis expresa esta verdad bajo un velo, en sus versos dorados. Verás que los males que devoran a los hombres son fruto de su elección, y que estos desgraciados busca lejos de ellos los bienes de los que son fuente. Lejos de debilitar el sentimiento de hermandad y solidaridad humana, esta doctrina no puede sino reforzarlo. A todos les debemos ayuda, simpatía y caridad, pues todos somos de la misma raza, aunque hayamos alcanzado grados diferentes. Todo sufrimiento es sagrado, pues el dolor es el crisol de las almas. Toda simpatía es divina, porque nos hace sentir, como por un efluvio magnético, la cadena invisible que une todos los mundos. La virtud del dolor es la razón del genio. Sí, los sabios y los santos, los profetas y los creadores divinos brillan con una belleza más conmovedora para quienes saben que ellos también han surgido de la evolución universal. ¿Cuántas vidas, cuántas victorias fueron necesarias para conquistar esta fuerza que nos asombra? Esta luz innata del genio, ¿de qué cielos han cruzado ya? No lo sabemos, pero esas vidas han sido, y esos cielos existen. La conciencia del pueblo no se equivocó. Los profetas no mintieron cuando llamaron a estos hombres los hijos de Dios, los enviados del cielo profundo, porque su misión es querida por la verdad eterna. Las legiones invisibles los protegen y las palabras vivas hablan en ellos. Hay una diversidad entre los hombres que provienen de la esencia primitiva de los individuos. Hay otra, como acabamos de decir, que proviene del grado de evolución espiritual que han alcanzado. Desde este último punto de vista, reconocemos que los hombres pueden ser catalogados en 4 clases, que incluyen todas las subdivisiones y todos los matices. En la gran mayoría de los hombres, la voluntad actúa principalmente en el cuerpo. Se les puede llamar instintivos. Son aptos no solo para el trabajo corporal, sino también para el ejercicio y desarrollo de su inteligencia en el mundo físico. En consecuencia, para el comercio y la industria. En el segundo grado del desarrollo humano, la voluntad y por consiguiente la conciencia reside en el alma, es decir, en la sensibilidad reaccionada por la inteligencia, que constituye el entendimiento. Estos son los animistas o pasionistas. Según su temperamento, son aptos para ser hombres de guerra, artistas o poetas. La gran mayoría de los hombres de letras y eruditos son de esta especie, porque viven en ideas relativas, modificadas por las pasiones o limitadas por un horizonte limitado, sin haberse elevado a la idea pura y a la universalidad. En una tercera clase de hombres, mucho más rara, la voluntad se ha acostumbrado a actuar principal y soberanamente en el intelecto puro, para liberar a la inteligencia en su función especial de la tiranía
de las pasiones y de los límites de la materia, que da a todas sus concepciones un carácter de universalidad. Estos son los intelectuales. Estos hombres son los héroes mártires de la patria, los poetas de primer orden y, por último, los verdaderos filósofos y sabios, los que, según Pitágoras y Platón, deben gobernar la humanidad. Estos hombres, la pasión no se extingue, pues sin ella no se hace nada. Constituye el fuego y la electricidad en el mundo moral, solo que en ellos las pasiones se han convertido en las sirvientas del intelecto, mientras que en la categoría anterior el intelecto es la mayoría de las veces la sirvienta de las pasiones. El ideal humano más elevado es realizado por una cuarta clase de hombres que, a la realeza del intelecto sobre el alma y sobre el instituto, han añadido la de la voluntad sobre todo su ser, mediante el dominio y la posesión de todas sus facultades, ejercen el gran dominio. Gracias a esta maravillosa concentración que reúne todos los poderes de la vida, su voluntad, al proyectarse en los demás, adquiere una fuerza casi ilimitada, una magia radiante y creadora. Estos hombres han tenido varios nombres en la historia. Son los hombres primordiales, los adeptos, los grandes iniciados, genios sublimes que metamorfosean la humanidad. Son tan raros que se pueden contar en la historia. La providencia los siembra en el tiempo a largos intervalos, como las estrellas en el cielo. Es obvio que esta última categoría escapa a cualquier regla, a cualquier clasificación, pero una constitución de la sociedad humana que no tenga en cuenta las tres primeras categorías, que no dote a cada una de ellas de su función normal y de los medios necesarios para su desarrollo, es sólo externa y no orgánica. Es claro que en un periodo primitivo, que probablemente se remota a la época védica, los brahmanes de la India basaron la división de la sociedad en castas en el principio ternario. Pero, con el tiempo, esta división, tan justa y fructífera, se transformó en un privilegio sacerdotal y aristocrático. El principio de la evocación y la iniciación dio paso al de la herencia. Las castas cerradas acabaron por petrificarse y se produjo la irremediable decadencia de la India. Egipto, que conservó, bajo todos los faraones, la constitución ternaria, con las castas móviles y abiertas, el principio de iniciación aplicado al saceret militar, vivió de 5 a 6.000 años sin cambiar su constitución. En cuanto a Grecia, su temperamento móvil la hizo pasar rápidamente de la aristocracia a la democracia y de esta a la tiranía. Giró en este círculo vicioso como un enfermo que pasa de la fiebre al letargo y de nuevo a la fiebre. Tal vez necesitaba esta excitación para producir su obra sin parangón, la traducción de la profunda pero oscura sabiduría de Oriente a un lenguaje claro y universal, la creación de la belleza por el arte y la fundación de la ciencia abierta y razonada que sucede a la iniciación secreta e intuitiva. No debe menos al principio de la iniciación su organización religiosa y sus más altas inspiraciones, social y políticamente hablando. Se puede decir que siempre vivió en lo provisional y en lo excesivo. Como adepto, Pitágoras había comprendido desde la cumbre de la iniciación los principios eternos que rigen la sociedad y siguió el plan de una gran reforma de acuerdo con estas verdades. En breve veremos cómo él y su escuela naufragaron en las tormentas de la democracia. Desde las alturas puras de la doctrina, la vida de los mundos se desarrolla según el ritmo de la eternidad. Espléndida epifanía, pero a los rayos mágicos del firmamento desvelado, la tierra, la humanidad y la vida
también nos abren sus profundidades secretas. Debemos encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño, para sentir la presencia de Dios. Esto es lo que sintieron los discípulos de Pitágoras cuando el maestro les mostró, para coronar su enseñanza, cómo la verdad eterna se manifiesta en la unión del hombre y la mujer, en el matrimonio. La belleza de los números sagrados que había escuchado y contemplado en el infinito, la iban a encontrar en el corazón mismo de la vida, y Dios volvía a ellos desde el gran misterio del sexo y del amor. El mundo antiguo comprendió una verdad vital que las épocas posteriores han pasado por alto con demasiada frecuencia. La mujer, para cumplir sus funciones de esposa y madre, necesita una iniciación especial. De ahí la iniciación puramente femenina, es decir, la iniciación reservada íntegramente a las mujeres. Existía en la India, en tiempos védicos, donde las mujeres eran una sacerdotisa en el altar doméstico. En Egipto se remonta a los misterios de Isis. Orfeo lo organizó en Grecia. Hasta la extinción del paganismo lo vemos florecer en los misterios dionisíacos, así como en los templos de Juno, Diana, Minerva y Ceres. Consistía en ritos simbólicos, ceremonias, fiestas nocturnas y luego una enseñanza especial impartida por sacerdotisas mayores o por el sumo sacerdote, que tenía que ver con las cosas más íntimas de la vida conyugal. Se daban consejos y normas sobre las relaciones de los sexos, las épocas del año y del mes favorables a las concepciones felices. Se daba la máxima importancia a la higiene física y moral de la mujer durante el embarazo, para que la obra sagrada, la creación del niño, se realizara según las leyes divinas. En una palabra, se enseñaba la ciencia de la vida conyugal y el arte de la maternidad. Esto último se extendió mucho más allá del nacimiento. Hasta los 7 años, los niños permanecían en la ginecología, donde no entraba el marido, bajo la dirección exclusiva de la madre. Los sabios de la antigüedad pensaban que el niño era una planta delicada, que necesita el ambiente cálido de la madre para no atrofiarse. El padre la deformaría. Necesita los besos y las caricias de la madre para florecer. Necesita el amor poderoso y envolvente de la mujer para defender de los ataques exteriores. Esta alma que la vida asusta es porque desempeñaba con plena conciencia estas altas funciones consideradas divinas por los antiguos, que la mujer era realmente la sacerdotisa de la familia, la guardiana del fuego sagrado de la vida, la vesta del hogar. La iniciación femenina puede considerarse, pues, la verdadera razón de la belleza de la raza, de la fuerza de las generaciones, de la duración de las familias en la antigüedad griega y romana. Al establecer una sección para mujeres en su instituto, Pitágoras no hizo más que refinar y profundizar lo que ya existía antes. Las mujeres iniciadas por él recibieron, con los ritos y preceptos, los principios supremos de su función. De este modo, dio a los que eran dignos la conciencia de su papel. Les reveló la transfiguración del amor en el matrimonio perfecto, que es la penetración de dos almas en el centro mismo de la vida y la verdad. ¿No es el hombre, en su fuerza, el representante del principio y del espíritu creador? ¿No personifica la mujer en todo su poder la naturaleza, en su fuerza plástica, en sus maravillosas realizaciones terrenales y divinas? Pues bien, si estos dos seres consiguen penetrarse mutuamente de forma completa, cuerpo, alma, espíritu, formarán entre ellos un compendio de universo. Pero para creer en Dios, la mujer necesita verlo vivir en el hombre, y para ello, el hombre debe de ser iniciado. Solo él es capaz, por su profunda comprensión de la vida.
por su voluntad creadora, de fecundar el alma femenina, de transformarla por el ideal divino. Y este ideal, la mujer amada, se lo devuelve multiplicado en sus pensamientos vibrantes, en sus sensaciones sutiles, en sus adivinaciones profundas. Ella le devuelve su imagen transfigurada por el entusiasmo, se convierte en su ideal, porque ella lo realiza a través del poder del amor en su propia alma. A través de ella se vuelve vivo y visible, se convierte en carne y hueso, porque si el hombre crea mediante el deseo y la voluntad, la mujer genera física y espiritualmente mediante el amor. En su papel de amante, esposa, madre e inspiradora, ¿no es menos grande e incluso más divina que el hombre? Porque amar es olvidarse de uno mismo. La mujer que se olvida de sí misma y se abisma en su amor es siempre sublime. Ella encuentra en esta aniquilación su renacimiento celestial, su corona de luz y el resplendor inmortal de su ser. El amor ha reinado en la literatura moderna durante 2 siglos. No es el amor puramente sensual que se enciende por la belleza del cuerpo como en los antiguos poetas. Tampoco es el culto anodino a un ideal abstracto y convencional como en la Edad Media. No, es el amor a la vez sensual y psíquico que se desata en plena libertad y en plena fantasía individual. La mayoría de las veces, los 2 sexos se hacen la guerra en el amor mismo. Revueltas de las mujeres contra el egoísmo y la brutalidad del hombre. Desprecio del hombre por la falsedad y la vanidad de la mujer. Gritos de la carne, cólera impotente de las víctimas de la voluptuosidad, de las esclavas del libertinaje. En medio de esto, pasiones profundas, atracciones terribles, tanto más poderosas cuanto que son obstaculizadas por las convenciones mundanas y las instituciones sociales. De ahí, esos amores llenos de tormentas, derrumbes morales y catástrofes trágicas sobre los que giran casi exclusivamente la novela y el drama moderno. Parece como si el hombre, cansado, incapaz de encontrar a Dios ni en la ciencia ni en la religión, lo buscara desesperadamente en las mujeres. Y hace bien, pero solo a través de la iniciación en las grandes verdades lo encontrará, a él en ella y a ella en él. Entre estas almas que se ignoran mutuamente y a sí mismas, que a veces se dejan maldecir, hay una inmensa sed de penetrar en el otro y de encontrar en esta fusión la felicidad imposible. A pesar de las aberraciones y los excesos resultantes, esta búsqueda desesperada es necesaria, proviene de un inconsciente divino. Será un punto vital para la reedificación del futuro. Porque cuando el hombre y la mujer se hayan encontrado a sí mismos y el otro a través del amor profundo y la iniciación, su función será la fuerza radiante y creativa por excelencia. Por lo tanto, el amor psíquico, el amor de pasión del alma, ha entrado recientemente en la literatura y, a través de ella, en la conciencia universal. Pero tiene su origen en la iniciación antigua. Si la literatura griega apenas permite sospechar de ella, es porque era la rara excepción. Esto también se debe al profundo secreto de los misterios. Sin embargo, la tradición religiosa y filosófica ha conservado la huella de la mujer iniciada, detrás de la poesía y la filosofía oficiales. Aparecen algunas figuras femeninas
medio velada, pero luminosa. Ya conocemos a la pitonisa Teoclea, que inspiró a Pitágoras. Más tarde vino la sacerdotisa Corine, rival a menudo feliz de Píndaro, que fue a su vez el más iniciado de los letristas griegos. Finalmente, la misteriosa Diotime apareció en el banquete de Platón para dar la revelación suprema sobre el amor. Junto a estas funciones excepcionales, las mujeres griegas ejercían su verdadero sacerdocio en el hogar y en la ginecología. Su creación fue precisamente la de aquellos héroes, artistas y poetas cuyas canciones, mármoles y hechos sublimes admiramos. Fue ella la que los concibió en el misterio del amor, la que los moldeó en su seno con el deseo de la belleza, lo que lo hizo florecer al rumiarlos bajo sus alas maternales. Añadamos que para que el hombre y la mujer verdaderamente iniciados, la creación de un hijo tiene un significado infinitamente más hermoso, un alcance mayor que para nosotros. Sabiendo el padre y la madre que el alma del niño preexiste a su nacimiento terrenal, la concepción se convierte en un acto sagrado, la llamada de un alma a la encarnación. Entre el alma encarnada y la madre hay casi siempre un profundo grado de similitud. Así como las mujeres malas y pervertidas atraen a los espíritus demoníacos, las madres tiernas atraen a los espíritus divinos. ¿No es esta alma invisible que se espera, que vendrá y que viene, tan misteriosamente y tan seguramente una cosa divina? Su nacimiento, su encarcelamiento en la carne será una cosa dolorosa, porque si un tosco velo se interpone entre ella y su cielo, que se fue, si deja de recordar, ¿no sufre menos? Y santa y divina es la tarea de la madre, que debe crear un nuevo hogar para ella, suavizar su prisión y aliviar su prueba. Así, la enseñanza de Pitágoras, que había comenzado en las profundidades del absoluto con la Trinidad divina, terminó en el centro de la vida con la Trinidad humana, en el Padre, en la Madre y en el niño. El iniciado sabía ahora reconocer el espíritu, el alma y el corazón del universo viviente. Esta última iniciación constituyó para él los cimientos de la obra social concebida a la altura y en toda la belleza del ideal, un edificio al que cada iniciado debía aportar su piedra.